Buenos días, tardes, noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar en esta separación que hicimos de STEM. Vamos a empezar por los diálogos. Cómo construimos nuestro STEM de diálogos, este rompecabezas que vamos a armar en nuestras bandas de sonido. Vamos a dedicarnos ahora a los diálogos. Los diálogos son lo más complejo e importante de la película en cuanto a si lo comparamos con otros STEMs. Yo les contaba que antiguamente se hacían estas proyecciones a doble banda, como para ver de qué iba la película y para tener una idea de la estructura de la película. Entonces esta doble banda eran los diálogos y las músicas. El resto en realidad es algo, y se sigue pensando así, hay una cultura de que el resto es algo secundario. Cuando los directores se preocupan por el resto de estos stems, hay autores que llaman al resto de las bandas ruidos. A mí no me gusta llamarlo así. El ruido tiene otra connotación y otra... la palabra ruido la uso para describir ruidos, justamente, que son inarmónicos. Pero vamos a pensar un poco, ¿qué es lo que aporta al lenguaje audiovisual los diálogos? Ustedes esto ya lo vieron en otras materias, incluso en sonido de primero, y lo van a seguir viendo en sonido de cuarto. El diálogo, además bueno, ahí tienen el libro de Gion, toda la investigación y su teoría, su descripción, cómo investiga Gion el sonido y el rol que tiene el sonido en el audiovisual, es muy interesante, es único, y la verdad que es para tener en cuenta todo su trabajo. Este tipo de trabajos, como la audiovisión de Gion, son más tienen un aspecto de investigación crítica sobre el rol del sonido, en este caso, en cuanto al audiovisual, sobre estudiando audiovisuales. O sea, obviamente no es una verdad de perogrullo que yo lo diga, pero no está todo escrito y no está todo y no hay reglas. O sea, me voy a meter en un terreno en donde no van a coincidir muchos, incluso otros profesores, incluso muchos teóricos, incluso algunos sonidistas también y directores. Pero yo creo que las únicas reglas a estudiar son reglas más bien técnicas que artísticas. Nosotros podemos estudiar movimientos y podemos estudiar cosas e inventar y poner lo que hizo Gion. Inventó y le puso nombre a un montón de cosas que podríamos agruparlas y investigarlas de formas distintas también. Pero lo que nos vamos a abocar en este caso es quizá al trabajo más práctico, más a lo pragmático, y toda esa investigación que hace Gion estaría bueno que la hagan ustedes también. Eso es lo que yo pienso. Les voy a bajar el libro de Gion, no sé, yo creo que lo deben tener. Pero bueno, sí, lo único que voy a decir es que en este caso que vamos a ver un poco cómo se construyen nuestros diálogos, quizás más técnicamente, pero no por eso deja de tener valor. Me parece que el máximo valor que puede tener es cómo los construimos de verdad, cómo vamos a lo pragmático, más que hacer un análisis semiótico, un análisis semántico de cuál es el rol, si tiene un rol, el diálogo tiene un rol en la narración, pero también tiene información sobre, sobre los dialectos, sobre un montón de aspectos que Gion los explica en su libro. Y esa información que nosotros tenemos en el diálogo, ese revelador de información que es la lengua con la cual porta todo el sentido que se le da, el significado que se le da
a la palabra más allá del significante, hace que tenga un rol súper importante en el lenguaje audiovisual. O sea, la lengua dentro del lenguaje, lo lingüístico dentro del lenguaje. Para eso los diálogos se tienen que entender. O no. Si no se entiende, también vamos a dar un mensaje de algo, vamos a estar expresando algo que no se entiende. Pero el no entender un diálogo es la decodificación que hace el espectador automáticamente es que hay una deficiencia técnica más que un criterio estético. E incluso también cuando estamos hablando de películas en donde tienen nuestro idioma, pero tienen dialectos distintos o tienen formas de hablar distintas. El no entender nuestro propio idioma, aunque entendamos que es una forma de hablar distinta, dejamos afuera reveladores de información que el director sabrá si los necesitamos o no, pero esa incomodidad hace que automáticamente perdamos esa magia, que nos salgamos de la película. Es como revelar un poco que se ven los faroles. Aunque el director quiera que no se entiendan esos diálogos. Es mucho más fácil usar si no quiere, usar algo que sea en otro idioma o no sé. Pero los diálogos se tienen que entender. Esa parte técnica nos obliga a que en esta división que hicimos de stems, stem, los diálogos sean súper importantes más que cualquier otro stem en cuanto a calidad técnica que se tiene que entender. Nos ponen una responsabilidad máxima. Los diálogos son una parte importante de la película. Pueden no tenerlos, puede haber películas con propuestas distintas, puede haber poco diálogo, eso es otra cosa. Pero el cuidado que nosotros extrememos en los diálogos es muy distinto al que extrememos en cualquier otro de nuestros stems, incluso la música. De todas maneras, vamos a hacer, yo como sonidista, digamos, muchas veces, quizá cuando ya había comenzado mi carrera, había hecho 3, 4 películas, 5, ya cuando me decían, ¿y qué te pareció el sonido? Y bien, se entiende todo. La verdad que eso no es eso es como descontado, o sea, eso no tiene, como que te pregunten, ¿y tu película cómo? Bien, la vi en foco. Eso no quiere decir, hay películas que depende de dónde las escuches o cómo las escuches, podés llegar a tener problema de foco, podés llegar a tener un problema de entendimiento de los diálogos. El problema que en el caso del sonido, creo que ya se los dije en alguna otra clase anterior, al ser intangible el sonido, el espectador automáticamente le va a echar la culpa más a la película que al cine o a la reproducción. Y si hay un fuera de foco, le van a echar la culpa al cine o a la reproducción, pero no pueden imaginar que haya un fuera de foco en la película. ¿Qué nos va a garantizar a nosotros que los diálogos van a ser inteligibles? Primero, esto que yo les decía, este problema de la reverberación, de los rebotes de sonido, donde ustedes tienen rebotes de sonido, se va a empezar a complicar a medida cuanto más reverb tengan, se va a empezar a complicar la inteligibilidad. Entonces, cuando nosotros elegimos un set, generalmente si la película es una película que tiene presupuesto y te contratan para eso, te pagan una cosa que se llama scouting. Entonces, la propuesta de la jefatura de producción es una cantidad de set a elegir. Entonces va tanto el director de fotografía, como el cámara, como el director de arte, como el director de sonido. Van las cabezas de área y eligen si ese set sirve, según el guión, para hacer tal o cual cosa. Bueno, esa es una. Entonces,
Lo primero que nosotros tenemos que elegir como cabeza de área y como sonidistas, como directores de sonido, es que esos sets sean lo más secos posible. O sea, que tengan la menor reverb posible. Y si no se puede, también qué posibilidad hay de secarlos nosotros. O sea, de poner cosas o de hacer algún tratamiento acústico X mínimo según el presupuesto de cada película. Hay películas donde se hacen tratamientos importantes, otras que se ponen frazadas. Y yo lo he hecho. Yo no sé si tengo fotografías de esto, pero en una película que se llama Fontana tuvimos que hacer unas escenas en unas carpas, que era el año creo que eran 1770 y pico, una cosa así. 1880, perdón. Donde no había autos, no había nada. Y la recreamos a la vuelta, media cuadra de la Facultad de Agronomía en Capital. Consiguieron un estudio que no estaba acustizado en una avenida. Y teníamos que hacer sonido directo o doblar todo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo sellamos como pudimos, todo muy caseramente. Y después llenamos todo de frazadas para que no rebote el sonido. Esperábamos que corte el semáforo para que no se escuchen los ruidos de los autos, etcétera, etcétera. Bueno, la película quedó y se pudo mezclar un sonido con el otro. Bueno, digo, esta cosa de la acustización y la insonorización. La insonorización, ya les dije, es algo más jodido, es algo más caro. Y en la elección del set es muy importante tener en cuenta que si ustedes están haciendo una película de época, la misma película de época hicimos en un museo que estaba en el microcentro, también teníamos que recrear 1870 y bueno, también tuvimos que sellar lo que pudimos porque el decorado servía y si no había que doblar. O sea, ver hasta dónde, cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de nuestro diseño, de la película dentro del diseño de producción, en donde vos tenés que tener la obligación de decirle al jefe de producción, que tiene el jefe de locaciones, decir, mira, esta locación no te va a servir. O sea, uno lo va sabiendo ya después con la experiencia. Esto, acá no vamos a poder sacar las bocinas y los autos, así que en 1850 no va a ser. O jugártela y ver si puedes hacer algo con los inalámbricos y eso. Entonces, esto es la insonorización, es nuestra contaminación dentro de nuestros directos. Y la acustización es un poco más arreglable. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa posibilidad de poner frazadas, de poner paneles acústicos como estos, si yo tengo esa posibilidad, entonces puedo llegar a secar un poco el set. La forma de grabación profesional básicamente siempre es se graba de los dos métodos. Antiguamente, de vuelta, se grababa solamente con el boom, que es la mejor forma. El boom lo que tiene es ambiencia, es esto que yo les decía, que me va a dar la sensación de espacio, me va a dar las primeras reflexiones, me va a dar un cuerpo a la voz, va a dar esa dulzura de la voz que el inalámbrico no la tiene y la pierde por estar en el contacto con el cuerpo, estar pegado. Pero lo que tiene el inalámbrico, al tener este efecto de proximidad con nuestra voz, es un poquito más fácil limpiar quizá esta ambiencia y estos fondos, estos rebotes, más que nada los rebotes, porque la contaminación de afuera la va a agarrar igual. Todo depende también de cómo hablemos, si gritamos, si no gritamos, si el set es seco o es reflejante, tiene reverb. Pero bueno, estas dos formas antes no se usaban de esta forma y se usaba solamente la parte de lo que es el boom. Y digamos, y estaba bien porque vos el set lo controlabas, lo secabas y listo. O sea, era todo un arte poder manejar el boom, 1, 2 boom, los que sean. Y los actores, según la película, y en películas de producción tipo chorizo, como digo yo, de producción industrial, los actores un poco que sabían cómo moverse con estos micrófonos. Yo les puedo contar ciertos actores con los que trabajé que esperaban que llegue el micrófono.
que estaban acostumbrados a estos problemas, que si no les llegaba el micrófono no se escuchaba su voz. Entonces los tipos te esperaban, o sea, si vos estabas con el micrófono en el otro personaje y después tenía que hablar te iba a dar el segundo para que vos muevas el micrófono y llegues. Y sabían. Ulises Dumont, por ejemplo, no te hacía en el momento que hablaba, capaz que estaba haciendo ruido con unas monedas o algo, que estaba en la acción también, pero en el momento que hablaba, detenía ese ruido y no contaminaba la voz. Era algo muy interesante porque no todos tienen ese oficio. Y ese oficio viene de haber hecho muchas películas en donde el boom era todo, donde un pequeño error no lo podía solucionar tan fácilmente. Ahora se solucionan un poquito más fáciles, pero están tan relajados los actores que muchas veces te hacen un despiole que lo tenés que doblar. O sea, o alguien que se toca el inalámbrico, o que lo tenés que... Yo creo que es... Esto, bueno, qué sé yo, hay quien piensa distinto, pero yo creo que el sonido fue haciéndose más... la pesca del sonido, lo voy a llamar así, cazar el sonido, se fue haciendo más quizá documental que ensayado y que practicado. O sea, en el sonido documental vos estás expuesto a que el tipo pegue un grito y te sature, entonces vos tenés que estar preparado. Le vas a poner un limitador tal vez o no. En la serie Ocupas yo tenía un limitador, pero estaba todo muy improvisado. O sea, donde vos improvisás y tenés que estar preparado a que te pasen un montón de cosas que no las tenías en cuenta. Entonces me pasaba, qué sé yo, con Bruno, Bruno Estañano, el director, que capaz que estaba bueno porque en las improvisaciones vos o le mentís o le ocultás información a alguno de los actores para que sea más real todavía la escena. Entonces, si, qué sé yo, no se me viene a la mente ahora, pero qué sé yo, si el Pollo le decía algo que Rodrigo no esperaba, Rodrigo iba a salir con una improvisación o con una... el tema era, la discusión que teníamos más de una vez, era que eso lo tenía que saber yo. O sea, yo no... Está bien que Rodrigo no lo sepa, pero yo sí lo tenía que saber, porque si el tipo pegaba un grito, o sea, más o menos tenía que saber que ahora iba a pasar algo ahí. Entonces, bueno, se preparaba la escena y yo tenía informaciones que tenían unos sí, otros no. Entonces ahí o tenía que abrirle el micrófono, porque, por ejemplo, yo les voy a contar, en Ocupas se trabajaba con esta consola que ven acá. Yo trabajé con esta consola, que es mía. Tiene 4 canales. Y cada uno de estos canales tenía un micrófono, de los 4 personajes, por ejemplo. Tenía ese máximo de micrófonos inalámbricos. Eso iba a una mezcla, todo a un solo canal. Iba a un solo canal. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se grababa, digamos, antes que yo trabaje y que trabaje con Nagra o con DAT, era incluso con el Nagra que se trabajaba en un solo canal, mono. Entonces, no había problema cuando tenías un micrófono, tenías el boom. Entonces pasaba esto que te tenían que esperar y qué sé yo. Entonces se grababa todo en mono. Entonces vos tenías un track. Se usaba también el Nagra estéreo, que tenía 2 canales. Y cuando ya los inalámbricos empezaron, los inalámbricos antes eran más rudimentarios, e incluso transmitían en una frecuencia en VHF, que era una frecuencia que no era tan buena como la de UHF, donde vos tenés más alcance, tenés mejor transmisión. Bueno, cuando ya los inalámbricos más o menos fueron progresando y ya podías confiar en los inalámbricos, generalmente en una serie como Ocupas, entonces vos ponías 4 inalámbricos, era lo máximo que teníamos en una serie de muy bajo presupuesto, pero esos 4 inalámbricos, lo que se hacía, y en todas las series de Polka, cuando empezamos a hacer yo trabajé en las primeras series de Polka, todo lo que se ve, Verdad Consecuencia, Poliladron, etcétera, se grababa todo a 2 canales. Entonces, ¿qué se hacía? A un canal iba el boom, o en todo caso iban 2 boom. Bueno,
y se mezclaba y iba a un canal. Y te llegaba en la postproducción, te llegaba ese canal del boom, donde vos tenías tu ambiencia y todo. Y en el otro canal iba una mezcla de inalámbricos. Ahora, si yo tenía 4 inalámbricos, si yo los dejaba los 4 abiertos, había quien los dejaba los 4 abiertos también. El problema era que si vos estás en un lugar controlado, podés llegar a dejar los 4 abiertos. Entonces cuando uno habla, los otros 3 están callados, entonces le gana y podés tener una mezcla más o menos como... Pero cuando vos estás en un lugar transitado en la calle, o lugares que son más bien documentales que estás haciendo, donde tenés ruido por todos lados, o sea, lo que sumás son 4 ambientes, o sea, sumás una cantidad de ruido. Entonces lo que tenés que hacer es cerrarlos a los otros 3. Entonces, la operatoria era que la mezcla que vos hacías en el set, la mezcla que estabas haciendo, era una mezcla en vivo. Era algo muy interesante porque estabas mezclando en vivo. Y si justo en esa improvisación hablaba Chiqui o hablaba alguien que vos sabías que no iba a hablar, y lo tenías abajo, no lo escuchabas por el micrófono del otro tal vez. Bueno, eso se hacía. Entonces, ¿qué hacíamos? Los dejaba ahí preparados y con las 2 manos, ahí trabajaba con el Pitu, Rubén Piputo, que manejaba todo lo que era el boom, o a veces hacíamos al revés también, y lo que hacía era manejar solamente la mezcla de inalámbricos, donde era yo el que le daba más preponderancia a uno que a otro, incluso cuando hablaban los 4 juntos. Entonces era todo un laburo fino bastante interesante de hacer una mezcla en vivo y que después quedaba grabada y chau. Lo que no habías grabado, sonaste. O sea, ya está grabado así y va a la mezcla. Después en la mezcla se le sumaban todas las otras cosas y también se manipula los diálogos como vamos a ver ahora. Pero el track de inalámbricos quedaba ya, es como impreso, se imprime y quedaba en un canal solo. Entonces se hacía, por eso les decía, con esta consola de 4 canales y salía a una sola salida que era del DAT, de uno de los canales que grababa. Entonces, bueno, estamos hablando que durante mucho tiempo, yo digo los 90 y parte de los años 2000, seguimos grabando en una sola datera. Era lo más cómodo, era lo más rápido, más en una serie donde vos tenías que salir al aire, donde vos tenías aire. En una película tal vez era distinto. Yo enseguida, en las primeras películas que hice, me agarró así la locura de que yo quería grabar en 2 dateras y lo hacía de una forma muy casera porque no tenía timecode ni nada, y de la misma forma que sincronizábamos con la pizarra, yo sincronizaba mis 2 dateras. Yo tenía 2 DAT. Al tener 2 DAT estéreo, tenía 4 canales. Yo grababa en 4 canales. Entonces ya era distinto. No en la serie, pero sí en las películas yo grababa. Tenía el canal del boom y en las otras 2 tenía... y tenía 3 canales más para poner 3 inalámbricos. La verdad que estaba como quería. ¿Y qué hacía? Hacía una mezcla según la posibilidad de... Incluso a veces tenía 2 boom, la cantidad de microfonistas que tenías o lo que sea. Según la posibilidad de cada película, vos y la rapidez que como tenías que grabar o no, lo que yo hacía después de esas 2 dateras, salía de esos 4 canales y hacía una mezcla de monitoreo. O sea, lo que yo subía y bajaba era el monitoreo, pero la grabación me quedaba el canal puro, todo el inalámbrico grabado. Entonces, ¿qué hacía? Cuando iba a la mezcla, en la mezcla yo tenía todo la información del inalámbrico. Aunque en el set lo hubiera bajado y no lo hubiera escuchado. Y yo sabía que lo tenía ahí. No me lo perdía. En el otro caso, cuando yo bajaba ese inalámbrico, no lo grababa. En este caso yo lo bajaba, lo único que hacía, no lo escuchaba, pero lo tenía. Y esa es la forma como se terminó grabando años posteriores. Salieron, primero era, bueno, esta es una consola Shure, qué sé yo. Según las posibilidades y según el sonido profesional, se pasó del Nagra al DAT. Pero después, cuando salió la grabación a disco rígido, a estado sólido,
Y empezaron a salir los multitrack, porque ya era una cuestión digital. Por eso les digo, cuando toda la revolución digital que se fue dando es impresionante, porque lo que les estoy contando es muy rudimentario de cómo se grababa. Pero no les estoy hablando de hace 50 años, les estoy hablando de hace 15 años. Entonces, hace 15 años más o menos, que para ustedes capaz que es mucho, pero en realidad no es mucho, empezaron a salir los estados sólidos y empezó a salir, por ejemplo, acá apareció el grabador, el Sound Device. O sea, Sound Device es una marca que apareció y que empezó con los mixer primeros de 3 canales, de 2 canales. Después aparecieron los grabadores Sound Device. Lo que pasa es que los costos son altos también. Y Tascam, que fue una marca que se quedó con TEAC. Lo que quiero decir que con estos multitrack que salen, multipistas, ya de entrada se empieza a grabar como hacía yo con las 2 dateras en 4 canales. Ya era un poquito distinta la cosa. Entonces, si vos tenías 6 micrófonos, ya tenías un problema con 2 micrófonos que te sobraban y los tenías que mezclar y grabar en esos 4 canales. Y después empezaron a salir los de 8 canales y de 6 canales también. Hay equipos, incluso equipos chiquititos Zoom que son de 4 canales. Ya no importa la cantidad de canales. Tengan en cuenta que cuanto más caro es el equipo, mejor es por una cuestión de los conversores que tiene, de los conversores analógico digital que tienen. Es a la entrada donde vos transformás la señal del micrófono analógica a una digital, donde vos digitalizás y armás esto. Bueno, tenés equipos, yo calculo que un Sound Device de 8 canales debe estar más o menos $10.000, una cosa así acá. Y bueno, sí, se trabaja en eso, con esas cosas en el cine profesional. Pero claro, ya tenés 8 canales. Y hay gente, o sea, ya no importa la cantidad de tracks. Y bueno, ya en un set, si tenés 8 micrófonos, 8 actores, no sé, tenés que tener... yo trabajo con 6 canales recontra cómodo. En la escuela hay uno de 4 canales, hay de todo, y se puede grabar con un canal, obviamente, como se hacía antes. Pero bueno, esta posibilidad de llegar a la postproducción con una cantidad de canales, donde después en la postproducción vas a hacer todo lo que antes se hacía en el set, es muy interesante, está muy bueno y hay que laburar después. Entonces, lo que vamos a ver es que de estas dos cosas, fíjense, es una técnica de grabación, una forma de grabación es el boom, es el micrófono aéreo, y otra forma de grabación son los inalámbricos, que es otra cosa. Para los inalámbricos vamos a tener que ver cómo se ponen estos inalámbricos, cuál es la forma correcta para que no hagan ruido, etc. Y para el boom vamos a tener que ver, todo esto es práctica, y lo vamos a hacer el año que viene. Pero más allá de todo esto que estamos hablando, de canales de diálogos, de tracks de diálogos, que van a terminar en un stem de diálogos, y dentro de este grupo están todo lo que es directo, sonido directo, son voces, o sea, canales de voces, todo lo que es sonido directo, y todo lo que es también ADR o doblaje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el directo cuando nosotros hacemos el trabajo de campo y grabamos en el directo? Bueno, lo de secar el lugar, todo eso lo hablamos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a ir a un set en donde del set nos tenemos, durante nuestro horario de trabajo, nos vamos a tener, esto es muy de oficio y es muy importante, de vuelta, muy importante. Vamos a tener que traernos del set una serie de grabaciones que en el momento de la mezcla van a ser valoradas como oro. O sea, el tipo que va a estar haciendo la edición de diálogos, digamos, esta separación que yo les decía que acá en Argentina generalmente hacemos todo. Yo hago todo, o sea, digo, hago sonido directo, hago foley, hago mis películas, ¿no? Hago edición de diálogo, hasta música, o sea, digo, depende, si la película es chiquita puedes hacer de todo y haces mezcla.
Si la película a medida que vas creciendo en la película, vas a tener gente más dedicada a cada uno de los temas, y vas a tener tipos que están todo el día mezclando y son mixer profesionales, y ese tipo va a mezclar, vas a tener una persona que hace Foley profesional, un artista de Foley profesional. Hay gente especializada para cada uno de los rubros. Y ahí está el tema del flujo de trabajo que hablábamos. Entonces, nuestro flujo de trabajo nos tiene que llevar a que cada una de estas áreas confluyan en ese armado donde cada una de estas áreas me va a llevar a armar un stem de cada uno de estos compartimientos que me va a llevar a la mezcla final de nuestra película. En este momento estamos hablando de los diálogos. Hay gente muy especializada en edición de diálogos, como también hay gente muy especializada en sonido directo. Cuando en el set, en nuestro trabajo de campo, estamos en nuestro sonido directo, la gente que está tomando el sonido directo, como ya les dije, está grabando las voces. Pero hay una serie de cosas que nos tenemos que llevar. Nosotros somos, si yo soy el que hago el sonido directo, soy el responsable de traerme todo lo necesario para, no solo para el stem de directo, sino también quizá para ciertas cosas que hacen falta para las otras áreas también, para los otros stem. Los stems de efectos y los stems los stems de ambientes también. Todo lo que suene en ese set tiene que estar pensado de alguna forma. Y lo digo tanto para la ficción como para el documental. Fíjense, vamos a empezar a enumerar un poco esto que les estoy diciendo. Primero, lo más importante es que yo me lleve del set los directos. Los sonidos directos, sin rebotes, como les decía, este concepto acústico, que me lleve del set los directos de las voces. Que me lleve del set los directos de las voces. Lo que está bajo el área de mi responsabilidad como director de sonido es poder trabajar conjuntamente con las otras áreas, más que nada con el asistente de dirección, o sea, las cabezas de área, tanto el director de fotografía como el director de arte. Sigo diciendo director y no directora, pero ya lo corregiré. Bueno, pero bueno, yo no quiero forzar una forma de hablar para que no... Me parece mejor que me vaya saliendo solo. Voy a tener que trabajar con el director o la directora de arte, con el director o la directora de fotografía, de cámara, y más que nada con el asistente de dirección. O sea, el asistente o el asistente de dirección es el nexo técnico que vamos a tener dentro de la película. Cada película es distinta, digamos, pero en general pasa esto, en donde yo voy a trabajar un poco el guión y voy a decir, bueno, mirá, pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente, este actor o esta actriz está pisando mucho a los otros actores. O sea, pisar quiere decir que habla sobre... O sea, no lo deja terminar de hablar, que lo pisan. ¿Es posible que lo pisen? Sí. O sea, eso yo lo tengo que analizar de acuerdo a el montaje, o sea, de acuerdo a, según la propuesta, que me baje el asistente de dirección y me diga, mira, esto es un plano secuencia, hay una toma. Bueno, hay una toma, bueno, lo único que yo quiero que sepa es que se están pisando. ¿Es posible que se pisen? Sí, porque si hay una sola toma, listo, buenísimo, se pisan, queda bien. O sea, está bueno, el director lo sabe, es consciente y se pisan. Lo que yo voy a tener en cuenta es cómo lo voy a tomar para que esa pisada no se haga un enriedo y no se entienda lo que dicen o no. Y ahí esto es lo que yo les decía de Ocupas, en donde en esas pisadas de 4 personas yo privilegiaba alguno de estos diálogos para que se entienda algo. Entonces, es conveniente que se pisen. Si la toma es una toma única o un plano secuencia o lo que sea, no habría problema, salvo que el director no le guste o sea, salvo que otra cosa. Ahora el tema es el montaje, donde vos tenés una cantidad de tomas, es donde se te empieza
a complejizar la cosa. Y cuando yo digo cantidad de tomas, vos tenés que tener en cuenta, así como el director desmembra la película, el sonidista, la responsabilidad del director de sonido de esta cabeza de área es pensar en función a esa cantidad de tomas que vas a tener. Primero, lo más común, lo más rápido, lo más barato, es que cada escena tenga que ver con un set, o sea, cada set sea en sí mismo una escena. En una película barata, donde vos, generalmente en nuestras películas argentinas, cuando vos estás en un set, si la película no tiene efectos especiales o no hay nada raro, en el set vos resolvés todo en esa escena. O sea, ya tenés una parte solucionada, porque vos vas a tener la misma acústica, la misma invasión de ruidos. Vos tenés todo solucionado, entonces filmás para un lado, después filmás para el otro, filmás la toma madre, haces etcétera, etcétera, haces toda la toma que vos querés, las tenés dentro del set, listo, se terminó esa escena y después vas a la otra. En la otra tenés otra situación acústica y de vuelta volvés a repetir lo mismo. Pero el cine no es eso, El cine no es eso solamente, eso es lo más fácil. En un documental también, vos tenés un entrevistado, el tipo habla. Primero, si eso fuera eso solo, que es lo que nos pasa al 90% de las películas argentinas, tenés un problema también. Vos podés estar todo el día grabando en ese set. Y en todo el día, si vos tenés invasión de la afuera, por ejemplo, una calle, en ese día va a variar esa invasión. Entonces ahí tenés el primer problema, así básico. Ese primer problema básico es que vos a las 12 del mediodía vas a tener un tránsito X y a las 12 de la noche vas a tener otro tránsito. Vos vas a tener que tener en cuenta que salvo que en el momento que hay más ruido, vos decidas que eso está afectando realmente, esa contaminación está afectando a tu sonido directo, y que de tal a tal hora quizás es preferible no grabar. O sea, lo tenés que hablar todo esto. Es tu responsabilidad. Por más que el productor, que es el responsable en todo caso, o el asistente de dirección, conjuntamente con el jefe de locación, etcétera, decidan que no hay otra y que hay que hacerlo así, vos tenés que tener la responsabilidad de decirle al tipo, bueno, esto va a ir a doblaje. Después tenés, pero si estos ruidos, en lugar de ser una calle, o podés tener una calle, y vos calculás que es potable que ese fondo, que tenés ese colchoncito, esa calle, hasta ese punto, vos te lo bancás y decís, bueno, está bien, podemos tener esta calle, pero a las 12 de la noche no tenés más. Entonces ahí está el primer problema, que tiene que ver con el ambiente. Ya tendría que ver con el STEM de ambiente, pero no es del STEM de ambiente. El problema que tenés, lo tenés en el STEM de diálogos, porque la contaminación la tenés en los diálogos. Entonces vos tenés dos caminos para tomar. Uno es ver si en la edición de diálogos vos le vas a sumar ruido o le vas a restar. Y ahí tenés el primer problema. Yo prefiero restar, pero depende cuál es el límite de ese colchoncito. Capaz que te conviene sumar en donde no tiene ese colchoncito, sumarle. ¿Y cómo lo haces? Bueno, ahí tenés la segunda cosa que tenés que tener en cuenta cuando vas al set. Si vos ya sabés que a las 12 del mediodía tenés un nivel alto y que a las 12 de la noche, cuando todavía estás grabando, vas a grabar el plano y en el contraplano no vas a tener nada de ruido, te tenés que hacer de un colchoncito, lo llamo colchoncito, te tenés que hacer un sonido solo, un ambiente que te sirva para sumarle al contraplano en donde vos no vas a tener ese sonido ambiente porque ya no pasan autos. Entonces sí o sí tenés que tener ese sonido solo. Son formas, de todas maneras. De vuelta me voy para atrás, 20, 30 años. Antiguamente siempre se hacía eso. Siempre
se llevaba ese sonido ambiente. Yo me lo llevo también, aunque sea hoy en día. Pero vamos a tratar de restar, tal vez. Vamos a tratar de restar. Porque al sumar ruido, siempre se complican las cosas. Pero del set te tenés que llevar eso. Porque en el momento que quizá no puedas restar, vas a tener que sumar. O sea, vas a tener que agregar ese colchoncito y no lo vas a sacar de ningún banco. Vas a sacar esa calle, vas a sacar la calle Corriente a las 3 de la tarde en el momento. O sea, digo, incluso por el idioma, incluso por un montón de cosas, por el tipo de autos, vos tenés, por la situación acústica, o sea, cómo rebotan esos ruidos, los perritos que se escuchan atrás, como en este momento, que una ventana que entra viento, etcétera, qué sé yo. Esos sonidos para vos van a ser oro. Eso es oro, eso te lo tenés que llevar del set. Entonces, si queremos hacer una lista de cosas, bueno, la primera es que tengamos los diálogos limpios, no tengamos gente que pise a otra, si en el plano y el contraplano van a estar hablando, esa referencia, capaz que están los dos hablando, filmás por un lado, están los dos actores hablando y después haces el contraplano y filmás, esa referencia no se tiene que pisar. Y él no se tiene que pisar, además, tenés que tener en cuenta la reverb del lugar, porque si vos tenés una reverb larga, si es una iglesia, por ejemplo, hay un cura hablando con otro, qué sé yo, no sé si me ocurre, y tenés una reverb larga, le tenés que dar tiempo a esa reverb para que se extinga y que pueda hablar el otro actor. Esto yo les decía, los actores ya experimentados lo saben y no saben que si están pisando una reverb, después vos no la podés editar de la misma forma. Entonces digo, punto 1, no pisarse. Punto 2, llevarse un sonido solo, un ambiente, pedirlo, que la gente sea profesional, la gente que está trabajando con vos, o sea, que no le moleste que vos grabes 1 minuto, 2 de sonido solo, y llevarte eso. La tercera cosa muy importante para traernos del set, o sea, son los sonidos solos. Además de traerte este silencio, estos minutos que vos pedís al set que haga silencio, para grabar esa atmósfera, ese colchón de ruido, de contaminación que nos va a contaminar el ambiente. Vamos a pedir sonidos solos. Y los sonidos solos se componen de 2 grupos importantes. Uno es lo que yo llamo el whale track. Whale track, yo le digo wheel track. Es un track sin lip sync, o sea, es un track de voces también, es un track de voces, pero sin estar grabado con la referencia de imagen. Es volver a repetir el texto sin grabar la imagen. Esto viene también de que, y acá hay un inconveniente muy importante también. A vos te puede salir bárbara la escena, digo, a vos al director le puede salir bárbara la escena, pero capaz que el actor o la actriz furció en el medio, mandó un furcio en una palabra, en una pavada, en algo que no. Entonces, para sacar ese furcio, lo mejor que podés hacer, lo mejor, pero no, o sea, es hacer este whale track, que yo le digo. Entonces, digo, el director de sonido tiene que estar atento a ver cuál es es un problema de continuidad también, o sea, cuál es la palabra que se equivocó, que hizo el furcio, y no hace falta hacer toda la escena de vuelta. Lo único que vos vas a hacer es como hacen los músicos, pinchar, o sea, hacer un insert de ese sonido, solamente esa palabrita que salió mal, volverla a grabar y la agregás. Y la forma de grabar este wheel track es grabarla en el momento, en caliente, ni bien termina la escena. Si la escena está hecha, o sea, vos podés usar de wheel track, incluso si hay varias retomas, vos podés usar, si te acordás o si más o menos salió, después podés usar una retoma para usar ese pedacito. Pero lo más sabio y lo más que rinde más es poder
ni bien termina la escena y esa última escena, esa última toma es la que sirve y vos escuchaste el furcio, los directores muchas veces dicen, hizo un furcio, no importa, eso no hay ningún problema. O sea, si el furcio es muy cortito, lo que vos haces, pedís que se detenga todo, que esperen un momento. Es bastante difícil a veces y más profesionalmente, más difícil todavía, porque vos tenés que tener un equipo de trabajo. Digo, el equipo de filmación tiene que saber que esto es necesario y no se pueden arreglar una luz, no se pueden poner a arreglar una luz o hacer actividades mientras vos haces el Wheel Track. Tiene que estar el mismo silencio que se logró mientras vos hacías la toma, tenés que lograr exactamente lo mismo y grabar en caliente al actor, porque el actor le va a salir exactamente igual. O sea, va a arreglar el furcio. Vos, como director de sonido, le vas a decir, si tenés la posibilidad de hacerle escuchar, también se lo puedes hacer escuchar para que el tipo agarre el tempo de esto. Y qué sé yo, si es una palabra que yo, teléfono capaz que dice. Bueno, teléfono, así pero decirlo así. Y vos te vas a ir dando cuenta, le vas a pedir varias. Y cuando la escuches y te des cuenta que ese es el tempo y que está intencionado igual y que lo puedas, porque ese es el tema también, cuando vos dejás pasar el tiempo y decís, bueno, lo hago después de almorzar, hacemos toda la toma después de almorzar, no te sirve. Realmente no te sirve, por varias razones. La primera es esta, que en caliente vos vas a tener la misma intención y incluso se van a acordar todo, lo que el director, se van a acordar todo cómo fue ese furcio y en qué situación, en qué interpretación tenía ese actor en el momento, y incluso el actor en el momento de decir ese furcio. Después de comer, lo vas a agarrar para cualquier lado, entonces te va a quedar teléfono. Bueno, sí, se me perdió el teléfono. Yo tengo que decir, se me perdió el teléfono. Después de comer, te va a quedar una palabra suelta que va a ser se me perdió el teléfono. No sé, una cosa así. Digo, vos vas a poder reemplazar ese furcio exactamente, o ese grupo de palabras o lo que sea, perfectamente. Y el segundo motivo es que después de comer seguramente te cambió el fondo, te cambió el tránsito, te cambió los paneles, aunque no sean de sonido, los paneles que usaron para las luces, o sea, la composición acústica te cambió, incluso la vas a grabar en otro lado, capaz. O sea, es una locura. O sea, vos tenés que grabar exactamente, pedir por favor silencio, de la misma forma que pedís silencio en el set para grabar este ambiente. Y los boom y las cosas no tienen que moverse, tienen que quedarse todas en el mismo lugar, porque vos tenés los mismos puntos donde vos estás tomando esta situación acústica y se repite exactamente igual. O sea, es lo mejor para poder reemplazar, primero, para poder hacer este colchoncito, este reemplazo de sonido sin voz, y esta voz con la misma contaminación de sonido en el set. O sea, y esos Wheel Track son oro, eso sí son oro, porque vos, por más que los dobles, después vas a tener que hacer, además, aunque te quede bien, vas a tener que laburar mucho en la post para hacer una palabrita. Ese sería el Wheel Track de la voz, pero el sonido solo de la voz, el sonido salvaje, el sonido solo de la voz, sin la imagen. Y hay un tema, como ahora, antes la cosa era no volver a repetir la escena por el fílmico era costosísimo, entonces vos lo único que hacías, en Nagra o en DAT o en lo que sea, vos repetías el audio no valía nada comparado con el fílmico, entonces vos podías reemplazar eso y no había ningún problema, la escena estaba aprobada, la toma estaba aprobada y vos simplemente reemplazabas los furcios y listo. O podías cambiar palabras, ¿no? Como dije antes, o grupos de palabras. Pero ahora, como también el video no vale nada, va simplemente información al disco rígido, cuando vos estás haciendo, eso es un problema también, cuando vos estás haciendo una retoma, el director muchas veces dice, bueno, déjame que mientras robo un planito, mientras él la está haciendo la toma. Y se mete dentro del Wheel Track. Entonces, cuando vos estás haciendo el Wheel Track, en realidad es una toma de sonido. Entonces ahí está el conflicto, que muchas veces en esa toma de sonido vos estás pidiendo, porque no solamente el Wheel Track se hace por un furcio. Por ejemplo, otro motivo para generar un Wheel Track es, por ejemplo, yo tengo un plano largo donde no puedo entrar el boom,
tengo el inalámbrico nada más, o el inalámbrico no me sirve, o veo que yo quisiera entrar al boom. Yo soy de hacer 500.000 wild track, entonces, y soy bastante hincha pelota en el set, porque me llevo todo lo que puedo y después les digo que en edición, en la mesa de montaje, eso vale oro, realmente vale oro. Y los directores te lo agradecen, después se dan cuenta, pero ya es tarde muchas veces cuando se dan cuenta y vos no lo hiciste respetar o no te impusiste o no pudiste tomarlo. Capaz que hay gente que no se da cuenta nunca, ¿no? Pero bueno, no te reconocen nada. Pero el tema es el siguiente, o sea, supónganse que yo estoy haciendo un plano muy largo y casi que no tengo ni registro del lip sync. Pero yo estoy con el boom muy lejos. O sí lo tengo, pero está muy lejos. O sea, no habría problema de reemplazar un wild track y de ponérselo en los labios, hacer el lip sync labial, si yo hago un wild track. Entonces, hago esa toma. Si esa toma no fue muy larga, si el actor se la sabe, una vez terminada la toma, me meto con el boom y la grabo de vuelta, la grabo en audio y me llevo ese wild track. Ese wild track vale más incluso que el inalámbrico que grabé en la toma. O sea, pues yo lo puedo reemplazar y me queda un sonido bárbaro. En un plano más potable, en un plano inteligible. Lo hago muchísimo eso. Pero ¿qué pasa? Como ahora el video, como les decía, es muy barato, tenés un problema de que mientras vos estás haciendo el wild track, se acerca el director y dice, voy a aprovechar y voy a hacer un planito más de acá. Bueno, pero déjame hacer el wild track primero. Yo después No. ¿Por qué? Porque se mete el director, la directora, y en el medio del planito pide que interprete distinto o pide que haga algo, y yo no me sirve de wild track. Le digo, bueno, está bien, pero entonces la anterior no sirve. No, sí sirve. No sirve, porque si vos me estás pidiendo que interprete distinto, la anterior no me servía porque no tengo sonido bueno. O sea, déjame que me lleve el sonido bueno y después haces todo lo que vos querés. Entonces hay una superposición de cosas que mientras vos estás haciendo el wild track, el tipo puede robar planito, pero no se puede meter en que en realidad lo está dirigiendo el director de sonido en ese momento. Déjame hacer esto. Hago esto, listo, ya está. Me llevo esto y después seguís vos laburando. O robate sonido, pero no le cambies la interpretación al actor de lo que ya hizo. Lo que yo estoy haciendo es clonando el sonido de ese plano más abierto. Y lo mismo pasa con los furcios, porque cuando se meten a hacer planos y qué sé yo, muchas veces empiezan a robar planitos y cosas y te cambian las luces, te cambian la situación acústica, te cambian cosas que vos decís, no, déjame ese panel que tenías ahí al lado porque no suena igual si vos lo sacás. No, pero yo quiero hacer el planito acá. Bueno, déjame hacer el wild track y después hacemos... Bueno, ese es uno de los puntos, de los conflictos que es bastante complicado para quien está pensando, para los directores, las directoras que están pensando solamente en la imagen y no entienden la importancia que tienen este tipo de cosas para la continuidad y para poder armar después el sonido que quede bien. Otra situación de wild track sería si yo estoy en una escena y el contraplano, por ejemplo, o la toma que le sigue, debería representar el mismo set, pero no es. Por ejemplo, yo estoy en el desierto, estoy dentro de un estudio lleno de arena, hago que está el desierto, plano cerrado, y de repente aparezco en un desierto de verdad. Y en el desierto de verdad digo dos palabras, o en el guión está que apenas se habla, o al revés. Entonces, lo que está bueno también tener en cuenta es que ver si se puede llegar a grabar algo de lo que está contaminado o de lo que está en el set. ¿Para qué? Para poder unificar esto. O sea, eso lo van a tener que pensar y decir, bueno, ¿puedo yo decir esto o lo otro en los dos lados o en el que me sirve o no? Por ejemplo, si yo estoy en la calle y es una tomita sola, que es un despiole, que tengo Constitución, pasan los colectivos, todo, y digo, no vino el colectivo. Y después sigo hablando con el otro actor, y eso está dentro de un estudio. Entonces, veo de unificar eso, y la parte que digo, no viene el colectivo, que es la parte más fácil, voy a hacer ese wild track en el estudio. Porque después es mucho más fácil unificar todo, y me queda, o sea, capaz que después tengo que doblar todo, no sé, pero digo, eso que yo les digo que es oro, que hay que llevarse del set, está bueno hacerlo incluso cuando uno unifica
decorados, sets. Imaginemos que esto es una selva, imaginemos todos los ruidos que hay acá de fondo. Lo que vamos a hacer es grabar un ambiente, lo podemos grabar antes o después. Imaginemos, estoy en un lugar donde están, este es un set, es un decorado. Entonces, todos esos ruidos los vamos a grabar en 1 minuto de silencio. Ese sonido, es eso que grabamos, ese colchón nos va a servir para emparejar los diálogos, para estar en el stem de diálogos, no en el stem de ambientes. Entonces, supongamos que esto es una selva y yo puedo venir, entonces voy a unificar, hay un perro en la selva. No importa, lo grabo. Vamos a ver qué puedo unificar acá. Y salgo y voy al próximo set. Entonces salgo por acá. Bueno. Esos serían los sonidos. ¿Qué tengo yo? Además, tengo el ruido de los pasos, que no los voy a escuchar. Estoy escuchando la voz nada más, con el micrófono mira el micrófono. Este es el micrófono, tengo un poco de viento, entonces le puse el paraviento. Entonces, y esto es una casa. Acá tengo, y termina acá el decorado. Entonces, lo único que yo voy a hacer es, necesito los pasos. Los pasos van a ser pasos sobre hojas, tal vez. Eso va a estar en la otra banda, en el otro stem, en el stem de efectos especiales o de Foley. Pero sí se me va a contaminar quizá cuando yo camine y diga estoy buscando algo en la selva. Bueno, en el próximo set, yo en el libro puedo tener, estoy buscando algo en la selva, voy a ver si acá lo encuentro. Pero ¿qué hago? Voy a grabar un whale track. Si es tan cortito, voy a grabar un whale track porque capaz que este sonido me sirve. Y el otro que voy a hacer en el otro set, que va a ser un estudio, no me sirve. Entonces voy a decir el on, o sea, lo que yo voy a grabar, que es estoy buscando algo en la selva. Y voy a grabar un whale track al micrófono, que voy a decir, repetir todo y voy a decir, este es el micrófono, que estoy grabando algo en la selva, voy a ver si lo encuentro. Estoy buscando algo en la selva, voy a ver si lo encuentro. Esto, el voy a ver si lo encuentro. Voy a ver si lo encuentro. Lo voy a grabar en un montón de tonos. Le voy a pedir al actor que lo haga muchas veces, que lo haga 2, 3, 4 veces, hasta que yo sienta que lo está haciendo. Eso es un whale track. Es un track salvaje grabado sin grabado sin imagen. Estoy buscando algo en la selva. Voy a ver si lo encuentro. Bueno, muy bizarro, ya lo sé. Pero bueno, esta podría ser una situación, si estuviera bien hecho, en donde el wild track que yo grabé antes me puede servir para esta situación acústica muy distinta, donde si nosotros escuchamos no tiene nada que ver con la anterior, pero yo puedo emparejar gracias a un wild track. Esa podría ser una de las situaciones. También me puede servir, yo por ejemplo, capaz que estoy haciendo mi escena acá, no tengo otro set y digo, estoy grabando algo en la salva. Le digo, estoy grabando algo en la salva. No importa, yo la dejo correr, el director corta la toma, yo me anoto, me acuerdo que el tipo dijo salva y no dijo selva, entonces le voy a pedir al actor, después del corte, que haga el whale track. El whale track voy a estar buscando algo en la selva. No sé si dije grabando o buscando. Pero lo que dije mal era selva. Voy a agarrar la palabra selva y la voy a reemplazar. Lo mejor del whale track es estar en caliente y en el momento, después del corte, no 2 horas después, porque después no te vas a acordar. Salvo que vos vayas y chequees, qué sé yo. Pero además el actor no se lo va a acordar. Pero el tipo, si lo dijo en este momento, va a tener el tempo, va a decir selva. O sea, va a decir la palabra en el momento justo y eso lo voy a poder poner justo con este fondo. Y este fondo lo voy a grabar aparte. Entonces yo me hago la lista de todo lo que necesito en un set así. Tenemos viento, el viento está bueno, lo voy a grabar. Y los pasos si me sirven bien y si no los voy a reproducir. Pero me voy a llevar todo lo que yo pueda. Todo ese material es oro puro. Porque eso no se puede reproducir con ese fondo, con esa contaminación y con toda esta situación acústica no la voy a poder reproducir. Ni en un estudio ni en ningún lado. O sea, entonces ya tengo un material que es oro puro. Y después voy a seguir trabajando con lo que tenga en otro lado. Con lo que grabe en otro lado. El otro grupo de sonidos solos son los sonidos que no son las voces. Los pasos, los ruidos de Foley, de ruidos de ropa, cosas, efectos, cosas que en el set nos damos cuenta muchas veces, que alguien que golpea la puerta, eso,
que son cosas que me sirven a mí de banco de sonidos. O sea, hay bancos de sonido que yo puedo usar, de los que yo grabo y me hago de bancos de sonido. Hay bancos de sonido comprados o de librerías que puedo sacar, pero si en el guión está que viene el tipo y golpea una puerta, y la puerta que yo tengo ahí justamente es una puerta de chapa, con vidrio, etcétera, etcétera, seguramente si yo golpeo esa puerta y la tomo bien, ese banco me va a servir de banco de sonido, y esa es la puerta que voy a usar ya en el otro stem, en el stem de efectos. Y eso también es oro. Eso hace a los bancos que vamos acumulando los sonidistas, y después lo usás para otra película también, tal vez. Pero digo, en esta película donde se ve esa puerta, o sea, seguramente para que vos consigas esa puerta, lo mejor que ya la tenés ahí. Entonces digo, es como un poco secundario tal vez, pero es muy fácil y rápido. Entonces vos te haces una lista de sonidos solos, que eso siempre hace muchísimos años, todos los sonidistas hacían estas listas, donde vos sabés que, qué sé yo, van a tocar el timbre, ¿no? Ese timbre lo vamos... Y vos estás pescando estas cosas, pero bueno, justo estás grabando en este set y ese timbre no sirve, pero lo grabás igual. ¿Qué haces ahí? Y ahí sí lo puedes hacer después de comer. Ahí sí lo puedes hacer cuando se van del set y vos tenés unos minutos ahí, te quedás y dices, bueno, hágame un silencio, grabo este timbre. Lo grabaste o grabaste la puerta. Incluso los pasos también. Podés grabar unos cuantos pasos tuyos con el asistente, o le pedís a algún asistente por ahí que te haga esos pasos. Incluso se lo podés pedir al actor en el momento. Yo lo que hago, si la película laburamos a conciencia y el tiempo no nos corre, digamos, eso puede demorar, pero está bueno. Muchos directores les encanta hacer esto. Entonces le pedí, bueno, déjame hacer la misma escena pero en sonido solo. No hables, vení desde la puerta, golpeá, hace esto, lo otro, porque suena bueno, está bueno como suena con ese actor. Incluso para reemplazar después, en la banda de stem de efectos, yo voy a superponer uno con otro y son los mismos pasos, son los mismos zapatos, o sea, digo, eso también es oro. Y después capaz que me voy a otro set y descubro que el timbre de la otra casa que estamos grabando en el otro set me podría servir para el timbre de Margarita, de la casa de Margarita, que era que me serví. Digo, mirá qué buen timbre. Entonces, banca un poco. ¡Pum! Entonces, mientras vos estás en rodaje, estás pensando y pescando y cazando sonidos que tal vez vienen bárbaros. Y bueno, lo hago siempre y eso lo hacemos todos los sonidistas. Son las cosas que nos traemos del set. Entonces, una vez que nos traemos del set, nos vamos a traer todos estos sonidos wild track, todos estos sonidos solos, sueltos, y los sonidos que grabamos durante la escena, durante las tomas, separados en tracks, que van a tener sincronicidad con la imagen, y va a ser el boom, y van a ser los inalámbricos que hayamos puesto. Generalmente eso es todo lo que nosotros nos traemos del set. Después vamos a ir y tenemos que hacer el armado de diálogo. Cuando vamos a la sala, cuando vamos a la mesa y hacemos el armado de diálogos, hacemos la edición de diálogos, vamos a usar todo lo que grabamos en el set de directos, o vamos a usar todos los diálogos también que vamos a reemplazar. Vamos a agregar las voces en off, vamos a grabar los doblajes, vamos a emparejar todo y vamos a trabajar en el armado de diálogos. Y ese es un tema muy importante que se desarrolla en el armado de diálogos y después termina en la mezcla. Y es sumamente importante, y que ahí vamos a tener que tener en cuenta todo lo que aprendimos hasta ahora de acústica, en donde vamos a tener que tener en cuenta las resonancias, las resonancias de los sets, la contrafase incluso de los micrófonos también. Esto también, cuando uno graba con muchos micrófonos, me olvidé decir, tienen que estar todos en fase. O sea, tenemos que hacer una prueba de fases, llevar todos nuestros equipos, o los equipos alquilados que sean, si están todos en fase. Y si no están en fase, tenemos que invertir los cables, digamos, para poder que estos equipos estén todos en fase. Y si no, en la postproducción vamos a tener que invertir la fase de cada uno de los micrófonos que estén fuera de fase. Una vez que tenemos todo, vamos a ir a la edición de diálogos, que ese es el paso siguiente, que lo vamos a ver en el próximo video, así no lo hacemos tan largo. Bueno, gracias.